Bueno, en primer lugar, me da mucha alegría que nos podamos ver las caras. Vamos a hacer una clase que hay mucha información. El gran problema que tenemos con antimicrobianos es que les tengo que dar mucha información para que sirva. Son un montonazo de nombres y de clasificaciones. Pero bueno, en la medida que podamos vamos a ir jugando. Ustedes pueden interrumpir cuando quieran, pueden aportar, pueden hacer un chiste. Lo que vamos a trabajar hoy es un enorme primer gran grupo de antimicrobianos que se llama beta-lactámicos. Esto es lo que vamos a trabajar. Para empezar hablando de beta-lactámicos, antes de hacer clasificación, vamos a recordar un poquitito el tema de los gérmenes. Vieron que nosotros les dimos una clasificación de los gérmenes aerobios, anaerobios, eso que lo deben haber trabajado, o sea, para hoy, para mañana, ¿no? Para mañana alguna comisión para hoy. Vamos a recordar un poco los gérmenes que nos interesan de todo eso, porque son muchos, los que no nos podemos olvidar. Digamos, cuando pensamos en antimicrobianos, en la práctica habitual de un médico generalista o un clínico, ¿cuáles son los gérmenes que sí o sí tenemos que acordarnos? ¿Cuáles son? Primero lo organizamos así por clasificación. ¿Quieren? Empezamos aerobios gram positivos, algo así. Así. De los aerobios gram positivos, ¿cuáles nos importan mucho? Estreptococos. Los estreptos. Bueno, estreptos y los estáfilos. De los estreptos, ¿cuáles nos acordamos? Pneumoniae, Agalactiae. Podría ser, por ejemplo, el neumococo, el Pneumoniae. El estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Hay un estreptococo beta hemolítico del grupo B? ¿Dónde está? ¿En dónde? Agalactiae. ¿Y dónde está? En genitourinario, en la zona perianal. En la zona perianal, en esa zona. Y entonces también tenemos este otro bichito, que es el estreptococo beta hemolítico, pero del grupo B. Estos que están en fauces, acá, y estos que están en la zona perianal. El neumococo, ¿que dónde vive? ¿Dónde habita normalmente? ¿Dónde está? ¿Dónde coloniza? ¿Dónde vive? Fuerte. En la parte respiratoria. Acuérdense que los pulmones son estériles, o sea, ahí abajo no va a haber, pero en la garganta pueden estar en la zona respiratoria. Los neumococos. ¿Qué otro germen, qué otro estreptococo problema puede haber? Viridans, mutans. El viridans. El estreptococo viridans, ¿por qué problemático? ¿Está dónde el estreptococo viridans? Nuevamente, son estreptococos ahí en la boca, en las fauces. ¿Y cuál es el tema? ¿Es uno deprimido? No tanto. El odontólogo a veces te manda a un paciente, vos sos médico, y el odontólogo, antes de hacerle una cirugía odontológica, algo, pide que el médico certifique que lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que mostrar el médico? Que no tiene riesgos de endocarditis, que no tiene una valvulopatía que predisponga a una endocarditis, que no tenga una válvula protésica, por ejemplo. Si la tiene, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer profilaxis para evitar que ese viridans entre, ¿no? Entonces, estos son gérmenes estreptococos problemas. Y hay un estreptococo problemático porque es resistente, todos los antibióticos funcionan como bacteriostáticos. ¿Cuál es el estreptococo? Es asquerosamente feo, el Streptococcus fecalis. El Streptococcus fecalis. Streptococcus fecalis. ¿Está bien? Estos son, digamos, estreptococos que no nos podemos olvidar. Hay miles de otros más, esto no nos vamos a olvidar. Estafilococos los clasificamos en estafilococos. Bien, coagulasas positivos, que es lo mismo que decir aureus, el Streptococcus aureus. El Streptococcus aureus. ¿Dónde vive? En la piel. En las narinas, en la piel. ¿Por qué es problemático el Streptococcus aureus? Porque aprovecha lesiones que pueden haber en la piel u otras circunstancias que lo puedan habilitar a colonizar, por ejemplo, el tracto respiratorio
dispositivos pueden producir lesiones en la piel. Incluso también es productor de toxinas, puede producir enterotoxinas y lo podemos encontrar en muchos lugares. Pero entonces, por un lado, por esto, digamos, puede producir lesiones en la piel, un impético. Un impético es un estáfilo, básicamente, esa melicérica, esa mielcita. Forúnculos, orzuelos. Forúnculos, orzuelos, pero puede meterse más abajo. Puede dar celulitis, puede meterse más abajo, puede dar artritis, osteomelitis, puede meterse en sangre y llegar hasta las válvulas, puede dar una endocarditis, puede haber una sepsis. O sea que, y esta es una razón. Y la otra razón es que el Staphylococcus aureus puede producir beta-lactamasas y también tiene otros mecanismos de resistencia, que es mutaciones de PBP. Tiene, digamos, como para recordarnos, hay otros mecanismos, pero vamos a acordarnos estos dos como muy importantes, tanto en estafilococo como en neumococo. El neumococo, el Streptococcus pneumoniae también, digamos, producen beta-lactamasas, y entonces en función de la cantidad de beta-lactamasas que produzcan, a que sea resistente, qué sé yo, tendrán sensibilidad, serán sensibles, sensibilidad intermedia, o no son sensibles, son resistentes, ¿no? De acuerdo a la SIM, cuánto antibiótico se necesita concentrar para hacerle algo a esos bichos. Pero hay algunos que por más que le pongan antibiótico, por más que le pongan penicilina, no le van a hacer nada. Por más que aumenten la dosis de penicilina, la concentración de penicilina. ¿Por qué? Porque el mecanismo de resistencia ya no es por beta-lactamasas, sino que directamente la penicilina no tiene dónde unirse. Modifica las PBP. ¿Se acuerdan que ese era otro mecanismo de resistencia? Entonces, este es otro. Staphylococcus aureus pasa esto, neumococo pasa esto. Y los otros estafilococos, si esto era coagulasa positivo, los otros van a ser coagulasa negativo. ¿Y cuáles son? El epidermidis, que vive obviamente en epidermis. No va tan rápido. Epidermidis y el otro, y el saprophyticus. Esos son los que nos acordamos más o menos. Y el saprophyticus, que este sí puede producir infecciones urinarias. El epidermidis ¿en quién es problemático? Estafilococo epidermidis, que también puede producir enzimas. ¿En quién es problemático? En los quemados, en los que no pierden la piel, pierden la barrera, y ahí es un tema. O que tienen prótesis, a veces les ponen prótesis y ahí puede entrar el estafilococo epidermidis. Bien, estos son los grandes aerobios gram positivos. ¿Nos acordamos de estos? Podemos meter otros, nada más que estos no nos podemos olvidar. Si estaban los aerobios gram positivos, nos acordaremos los aerobios gram negativos. A ver si tengo algo. Los aerobios gram negativos. Esto, ¿cuáles nos acordamos? ¿Quieren que los dividimos en cocos? De los cocos, aerobios gram negativos, no nos podemos olvidar. Las neiserias. Entonces los cocos, que tienen esta formita, acá tenemos las neiserias. Y dentro de las neiserias, meningitidis y gonorrea. Meningitidis obviamente va a producir meningitis, gonorrea, la gonococcus. Y después tenemos aerobios gram negativos que podrían ser, no sé si alguno se acuerda de algún otro coco, aerobio gram negativo, lo ponemos. Y si no, yo me acuerdo, por ejemplo, los que son cocobacilos. No llega a ser un bacilo, pero tampoco un coco. Son eso, medio. ¿Qué, por ejemplo? A los integrantes de la Pasteurelacea, Haemophilus. Haemophilus, pues claro. Pasteurela. Haemophilus, Pasteurela. ¿Algún otro que quieran poner acá? La Garnerela. Bueno, el Silex Haemophilus. Sí, la Garnerela, la Moraxella, si querés. La Moraxella. ¿Nos acordamos más o menos qué hacen? Estos no hay problemas, ¿no? Neisseria meningitidis, meningitis, esto va a producir una gonococcus. Haemophilus, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Puede causar meningitis también. Haemophilus puede causar meningitis. ¿Dónde está el Haemophilus? En el tracto respiratorio. Y puede causar meningitis, pero no en cualquiera. En general, o en chiquitos o en viejos, en personas debilitadas, digamos. Ahí hay que pensar Haemophilus como una posible causa. O sea, cuando vos pensás meningitis, pensás
o neumococo, o Neisseria meningitidis, o Haemophilus. Estos serían los tres grupos. Lo que pasa es que si pensás en un niño, Haemophilus aumenta la prevalencia de Haemophilus, o en un viejito. Haemophilus aumenta en esos grupos. La Gardnerella Y está la vaginalis, que se cae de la vagina. está en la vagina, puede producir vaginosis, junto con anaerobios, junto con micoplasma, el complejo GAM, ¿no? Ahí los tenemos. Y la moraxela, moraxela es lo mismo que a veces la encuentran como moraxela y a veces la encuentran como bramanela. Está la catarralis, que produce también el catarro común. Moraxella catarralis, bramanela catarralis, produce el catarro. ¿Y qué otras cosas producen? Pueden producir sinusitis, pueden producir otitis, ¿no? Entonces, por ejemplo, una otitis, ¿qué gérmenes la producirán? Vamos con. ¿Cómo? Fuerte, fuerte. Gram negativos. Pero, por ejemplo, una Escherichia coli no te produce una otitis. Y más que nada aerobios. Son aerobios. Pensemos en los que vimos acá. Haemophilus, moraxella. Haemophilus te podrá producir una otitis. Moraxella te podrá producir una otitis. Y el neumococo te puede producir una otitis. ¿Cómo? Los cocos aerobios, sí, pero dentro de los cocos aerobios, por ejemplo, digamos, no estás pensando en meningococo, estás pensando más bien en un Haemophilus, o en una moraxella, o en esto, o en un estáfilo, qué sé yo. Aerobios gram negativos. ¿Qué otro grupo? Tenemos aerobios gram positivos, aerobios gram negativos, vimos dentro de los aerobios gram negativos los cocos, cocobacilos, y ahora los bacilos gram negativos, ¿no? Dentro de los bacilos gram negativos, acá tenemos dos grandes grupos. Fermentadores y no fermentadores. Enterobacterias, no enterobacterias. Enterobacterias, no enterobacterias. Yo me lo acuerdo, sí, también puede ser fermentadores. Esto yo me lo acuerdo enterobacterias y no enterobacterias. Y enterobacterias, acá voy a mirar esto. Enterobacterias, ¿cuáles serían? Escherichia coli, salmonella, shigella, yersinia. Espera, a ver. Escherichia coli, salmonella, shigella. Yersinia. Klebsiella. Sí, Yersinia no sé si entra acá, Sí, ¿eh? es una enterobacteria. Sí, es una enterobacteria. Pongámosla. No me acuerdo tanto ahí, pero sí es un bacilo gram negativo. No estoy muy seguro si es ese. Entonces sí lo es. Porque hay mucha seguridad. Bien. Escherichia coli, salmonella, shigella, yersinia, ¿cuál otra? Proteus, Proteus, Klebsiella. Klebsiella. Vale. Y ahí creo. Listo. Más o menos como lo logran. El grupo que es, digamos, Serratia. Klebsiella enterobacter, Serratia, ¿no? ¿Se acuerdan? El grupo que es. Y las no enterobacterias, ¿cuáles destacamos? Y sobre todo pseudomonas, Pseudomonas, esta es como muy importante. estenotropomonas, bueno, qué sé yo, ahí. Shigella. Sí, pero Shigella la podés considerar acá como enterobacteria. Acinetobacter. Acinetobacter. Pongamos estas dos. Porque son gérmenes muy problemáticos, ¿dónde? En el tracto respiratorio. También No, ¿dónde? ¿En qué medios? ¿En la comunidad? Vamos a encontrar pseudomonas. Intrahospitalarios. Estos bichos pueden vivir en las paredes, ahí en los cosos respiratorios, pseudomonas, Acinetobacter. Y estos, digamos, básicamente son enterobacterias que, ¿cuál es el problema con estos bichos? Que, por ejemplo, Escherichia coli, ¿qué puede producir? Espera, deja que conteste otro. Escherichia coli. Podría ser una gastroenteritis, una diarrea, una infección urinaria. ¿Qué es el SHU? Síndrome urémico hemolítico, digamos, como claro, depende de qué tipo de Escherichia coli tengamos. ¿Qué otra cosa? algunas cepas de meningitis. Algunas cepas, claro, o sea, digamos, pueden producir bacteriemia. Y si producen bacteriemia, podrán entrar a algún otro órgano. Entonces ahí se nos complica. Y salmonella, ¿qué produce? Diarreas importantes. Claro, salmonella. ¿Cómo era el apellido de la salmonella? Salmonella. Tifi, paratifi. Tifi, paratifi. ¿Cómo? Fiebre endémica.
Las fiebres entéricas, las fiebres tifoideas, entonces son fiebres con enormes diarreas, son muy importantes, pueden producir muerte. Shigella lo mismo, Shigella son diarreas, pero no son diarreas comunes, son diarreas con sangre, epidémicas, en algunas poblaciones muy problemáticas. Digamos, básicamente, y estos son gérmenes problemas porque son productores de beta-lactamasas, son grandes productores de beta-lactamasas, así que son gérmenes problemas. Y nos quedan los anaerobios, con los anaerobios cerramos el cuadro, ¿está bien? Anaerobios que nos acordemos cuáles van a ser. ¿Cuáles? Los Clostridium. Sin duda los Clostridium son bichos que no nos podemos olvidar como anaerobios. Dentro de los anaerobios. Y dentro de los Clostridium tenés Clostridium muy distintos. ¿Cuáles son? Acá dicen, por ejemplo, el perfringens, el botulinum, el tetani. Difícil. Bárbaro. ¿Me cuentan un poquito esto? El perfringens, el Clostridium perfringens, ¿dónde está? ¿Qué produce? ¿Qué problema hay? ¿Cómo? Puede producir gangrena, puede producir gangrena gaseosa. O sea, ¿en quiénes lo producen? ¿Cualquiera? ¿Cómo? En tubo digestivo y en piel. Pacientes con lesiones de Y en piel. Consumen. Bien, entonces lo pensamos en personas que tienen... ¿En qué personas pueden producir una gangrena gaseosa? En diabéticos, en personas que tienen alteraciones isquémicas. Estas personas. Era muy temible la gangrena, ahora no lo es tanto, digamos, porque existe tratamiento, ¿no? Pero era una cuestión... ¿El botulinum qué va a producir? El botulismo. ¿Lo produce el mismo bicho, el botulismo? No. Las toxinas, ¿no? Que entran. ¿El tetani? Sí. También la toxina va a producir el tétanos. ¿Y el difícil? Sí. Diarreas más que en inmunocomprometidos en pacientes hospitalizados que recibieron antibióticos. Ahí está el punto. Digamos, se barre con el resto de la flora, predomina el difícil y empieza unas diarreas, que puede ser una diarrea mucosa, mucosanguinolenta, hasta una diarrea que comprometa la vida, con fiebre, con gran compromiso del estado general. ¿Algún otro bicho nos acordamos dentro de anaerobios? En la boca, ¿qué teníamos? ¿Tenemos anaerobios? Peptococos, peptostreptococos, hay otros, acordémonos eso, como porque hay un montón, pero acordémonos un par. ¿Y por qué es importante saber que hay anaerobios? Por las mordeduras. Una mordedura de un animal o de un chico que muerde a otro, qué sé yo, y hay que cubrir anaerobios ahí. Y hay un bicho que está en intestino, que es el... Lactobacillus. Bueno, el lactobacillus, pero no... ¿Cómo? Es un anaerobio no esporulado, pero digamos, como para acordarnos, uno muy importante, pero que está en intestino y que es bastante resistente. El bacillus. El bacillus es el bacillus anthracis, más bien, es el vinculado con el anthrax, digamos. Decimos frágilis. Y acá estamos pensando más bien, claro, cuando estamos mirando en intestino es el Bacteroides fragilis. ¿Y por qué el Bacteroides fragilis es un germen a tener en cuenta? Y sobre todo porque, digamos, es dentro de los tantos agentes responsables de la peritonitis, es como uno muy aislado y suele producir infecciones bastante graves. Claro, porque cuando cubrimos peritonitis, lo que cubrimos son gram negativos, aerobios gram negativos, las enterobacterias, y cubrimos anaerobios. Y dentro de los anaerobios hay un montón, pero el Bacteroides fragilis, muchas veces las penicilinas, los beta-lactámicos no le pegan. Y entonces es un germen problema, ahí hay que cubrir Bacteroides fragilis. Bueno, estos son más o menos los bichos. Digamos, esta es la selección que yo hice, pero fíjense que es básicamente lo mismo. Streptococcus beta-hemolítico, Streptococcus viridis, neumococo, enterococo, lo mismo que hicimos juntos. Después, bueno, hay otros que uno se tendrá que acordar, que si es cardiólogo, si es infectólogo, si es no sé qué, pero esto no nos podemos olvidar. Les hago, vamos para jugar un poquitito para que no sea una cosa tan, porque esto es mucho, contarles mucha clasificación. ¿Quién lo lee? A ver, uno que lo lea fuerte. Yo lo leo, sí. Dale. Le consulta a Yamira, amiga suya, 27 años, fumadora ocasional, 3-4 cigarrillos por semana.
Le comenta que comenzó hace una semana con fiebre y cierta sensación de disnea. Consultó a una guardia donde le hicieron hisopado que fue negativo y la mandaron a la casa sin revisarla. No sabe qué hacer. Usted, que ya está cerca de terminar la carrera, decide examinarla. La encuentra moderadamente taquipneica, frecuencia respiratoria 27 por minuto, afebril al momento del examen físico. Auscultación, rayos crepitantes en base derecha, le dice que vaya a hacerse una radiografía de tórax. Y en la radiografía encuentran eso, un exudado rodonoso acá, por estas zonas. Bien, seguimos. Yamila no quiere volver a una guardia, le pide que le indique un tratamiento. La verdad que ella confía en usted. En usted. Bien. ¿Qué le dice? Yamila confía en mí. Esto les debe haber pasado ya, ¿no? A esta altura de la carrera, digamos, a mí ya creo que desde el tercer año ya era reiterada la consulta. ¿Qué piensan que tiene? Pensamos que tiene una neumonía. ¿Es una neumonía de algún tipo en particular? Una neumonía de la comunidad. Básicamente una neumonía de la comunidad. En una persona, ¿el huésped tiene alguna particularidad? Fuma. Sí, pero fuera de eso Le puede dar cuenta. no hay nada que llame la atención. Fuera de eso no hay nada. El tema de que fume acá hace, digamos, tomémoslo en cuenta, ahora lo charlamos. Fuma. Bárbaro. Y, bien. Tenemos entonces una neumonía de la comunidad. Este es el cuadro. Esto es algo bastante frecuente. ¿Y qué gérmenes pensamos? Igual que antes pensamos, teníamos una otitis, pensamos, sí, podría ser una moraxella, un neumococo, no sé qué. Acá, ¿qué gérmenes pensamos? Primero que nada, el neumococo. El streptococo neumoniae, sin ninguna duda, por paliza. Y algunos otros gérmenes, como simplemente para ampliar un poquito. A ver, tenemos el neumococo. Acá Julián dice Haemophilus influenzae del grupo B, ¿no? Haemophilus en ella, ¿lo pensamos? No, Haemophilus lo pensamos en pibes, en personas inmunocomprometidas, en viejos, acá no tanto. Entonces ¿qué otros gérmenes para pensar? Mucho más allá del neumococo, mucho después. Virales. Podrían ser virales. Por ejemplo, ¿qué virus? Influenza. Por ejemplo, el virus de la gripe. El virus de influenza, parainfluencia, algunos de estos virus producen esto. Podrían producir. Y el tema de la placa, ¿sí? Vieron que antes se clasificaba típica y atípica, qué sé yo, ahora ya no, porque no es que la forma de la neumonía te orienta al germen. Eso ya no se toma más. Entonces podría ser un virus. ¿Qué otros bichitos? Bacterias, virus. ¿Cómo? En ella un hongo no lo sospecharía. Yo tampoco. Un hongo acá. ¿Qué otros gérmenes pueden producir neumonía? Que tienen de apellido neumoniae. Bueno, otros, por ejemplo, no sé, la clamidófila, el micoplasma. Claro, la clamidia, neumoniae. El micoplasma, neumoniae. Produce neumonía. Esas serían las atípicas cuando se clasificaban, ¿no? Se clasificaban, claro, era como más atípicas. Entran. Bien, entonces básicamente tenemos estos. Si quieren podrían mucho más allá, pero un estafilococo podría llegar a producir una neumonía también. Pero básicamente estamos pensando en esto, en neumococo. ¿Está bien? Yo les tiro esto y al final, antes de olvidarme, ustedes me recuerdan, ¿con qué lo tratamos? Porque este ejercicio es el que van a hacer mañana los que no tuvieron la clase. Que es decir, bueno, les presentamos un caso clínico cualquiera y les decimos, bueno, piensen cuál es el germen, cuál es el huésped, las características del huésped y cuáles podrían ser, entonces, digamos, empezamos con esto y de aquí avanzamos al tercer componente de la tríada, porque la tríada, si se acuerdan, la tríada de Davis era el huésped, el germen y el antimicrobiano. Y entonces hoy vamos a avanzar a las características de los antimicrobianos. ¿Está bien?
Entonces, dentro de los antimicrobianos lo que vamos a ver es el gran grupo de beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son estos. Básicamente tenemos penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactams. Este es el gran grupo. Y lo que tienen en común es estructura química, o sea, todos comparten un grupo que es el anillo beta-lactámico, y después tienen este segundo, pero no todos los carbapenems no lo tienen. Y tienen espectros diferentes. Decimos penicilinas y hay un montón de penicilinas distintas y cada una va a tener un espectro distinto a la otra. Tienen cinéticas diferentes, los precios son muy diferentes, hay algunas muy baratas y otras muy caras. Y los efectos adversos vamos a tratar de unificarnos para poder decir, che, cuando les preguntamos en el final penicilinas o beta-lactámicos y les preguntamos ceftriaxona, y los efectos adversos nos pueden versear con 2 o 3 que se acuerden de todo el grupo de beta-lactámicos. Por ahí después tienen que apuntar a alguna particularidad, pero en general efectos adversos sí. ¿Se acuerdan que los beta-lactámicos, quién era este señor? Espero que esto se lo acuerden. Fleming. Esta es la foto. Este fue sorprendido en el momento en el cual descubre que en su cápsula de Petri había un hongo acá, y el tipo, sorprendido por la suciedad, está a punto de tirarlo y le sacan la foto y ahí descubre la penicilina. Este es el momento exacto, estamos mirando el momento histórico. Fleming, desde la época de Fleming, estamos hablando de la década del 30. La penicilina en ese momento cubría una gran cantidad de microorganismos, valía oro, porque antes solamente se había descubierto las sulfamidas en el 30, y él por esa época descubre la penicilina, y poco después, en la Segunda Guerra Mundial, la penicilina realmente valía oro, se contrabandeaba, era un elemento de contrabando, era carísima, y son gérmenes que en ese momento mataban básicamente gram positivos, afectaban en buena medida a los gram negativos, afectaban a los anaerobios. Ahora no, ahora estamos hablando de algo, ha pasado mucho tiempo, aumentó mucho la resistencia y perdió todo ese espectro. Pero básicamente tiene estas características. ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto la vez pasada de ejemplo? No sé si vieron el seminario. Son bactericidas, no simplemente inhiben el crecimiento, sino que matan a las bacterias, son bactericidas, son poco tóxicas, son muy interesantes, y son tiempo dependientes, no concentración dependiente. Todos los beta-lactámicos son tiempo dependientes. ¿Qué significaba esto? Que son tiempo dependientes. Esto lo tienen para la clase de mañana. Estar en un 40 o 50% del tiempo. Fuerte, bien fuerte. Bien, para tener efecto bactericida tienen que estar por encima de la concentración inhibitoria mínima, un porcentaje del tiempo del tratamiento tiene que estar ahí, tienen que estar un 40 o un 50% del tiempo. Para algunos gérmenes problemas como Pseudomonas, por ahí necesitan estar un 90% del tiempo. Pero entonces no se les puede dar una penicilina, que tiene una vida media cortita, una vez por día. Hay que darlo una vez cada 4 horas, por ejemplo, y entonces lo mantienen por encima de la concentración inhibitoria de la MIC, de la concentración inhibitoria mínima. ¿Está bien? Tienen que mantenerlo ahí. En cambio, los aminoglucósidos son ejemplos de antibióticos que son concentración dependiente. La eficacia bactericida depende del pico que alcancen, de qué concentración alcanza, que tiene que ser muy alta, muy por encima de la CIM, y no tanto de la duración que estén por encima de la CIM, ¿sí? En cambio, si están mucho tiempo por encima de la CIM, los efectos adversos se notan más. Efectos nefrotóxicos, efectos ototóxicos se notan más. Entonces conviene darlo una vez por día y punto. Y dejar que baje, porque tienen lo que se llama efecto post-antibiótico. Estas no lo tienen. ¿Se entiende bien esto? ¿No hay problema? Bien, estos carecen de efecto postantibiótico y este es el concepto. Si podemos dar un beta-lactámico, damos un beta-lactámico. En principio es como son antibióticos de elección por estas razones, porque son bactericidas, no porque sean bactericidas, sino porque tienen poca toxicidad, digamos un rango muy amplio. El mecanismo de acción, lo vimos la vez pasada, no voy a insistir con esto, básicamente inhibe a la transpeptidasa. ¿Esto se lo acuerdan? Inhibe a la transpeptidasa y entonces acá estamos mirando, esto es membrana, esto es pared. En la pared en un primer momento se produce la elongación de los ladrillitos de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, que son disacáridos, se unen unos con otros
Y esta elongación la inhibe, por ejemplo, la vancomicina, que es un antimicrobiano que también entra dentro de lo que tendríamos que ver hoy, que no vamos a llegar. Pero los glucopéptidos hacen esto, inhiben esta elongación. En cambio, todos los beta-lactámicos van a actuar impidiendo la transpeptidación, impidiendo que se unan estas cadenas con estas cadenas. Y como impiden la transpeptidación, la forma en que lo impiden es uniéndose a las PBP. La pared está todo el tiempo construyéndose y además erosionándose igual que el hueso. Se forma, se neoforma, se erosiona y entonces actúan sobre estas PBP. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esto? La pared celular. Pared celular. Sí, dije. Sí. ¿Dije algo? ¿Dije que estaba mal? ¿Está bien? Estamos mirando la pared celular de la bacteria, ¿sí? Todo el tiempo lo que estamos, digamos, ¿en quién va a ser más efectivo? ¿En gram positivos o gram negativos? Gram positivos, porque tienen la pared celular enorme. ¿Y para qué servía la pared celular? Repasemos un segundo. ¿Para qué les permite la pared celular a las bacterias? Para protegerse de la lisis. ¿Y por qué se lisan si no tienen pared celular? Si la pared celular está rota, Por la presión osmótica. por la diferencia de presión osmótica. Se llenan por la diferencia de presión osmótica, tienen más concentración dentro de la bacteria, entra agua y la bacteria revienta. En cambio, si la pared está bien indemne, no pasa esto. Entonces lo que hacen es erosionar un poco la pared celular y la bacteria, si hay diferencia de concentración, ojo que hay mecanismos de resistencia, por ejemplo hay algunas bacterias que pueden permanecer en ciertas zonas del riñón, en las cuales la presión intracelular y la presión osmótica, digamos no hay diferencia de presión osmótica con el medio, y entonces por más que esté lesionada la pared por un beta-lactámico, la bacteria no muere, permanece ahí como formas de resistencia. Hay otras formas de resistencia que no son las que estamos nombrando acá, hay 2 o 3 más. Pero bueno, estas son las principales. El mecanismo de resistencia, recordamos, los mecanismos de resistencia son los mismos que los demás antimicrobianos, pero acá van a ser importantes. Los cambios en los sitios de penetración oporinas, o sea que no puede entrar por la membrana celular externa, esto obviamente ¿en quién va a ocurrir? ¿Gram positivos o gram negativos? Gram negativos, porque gram positivos no tienen membrana celular externa, entonces bacilos gram negativos. O por producción de penicilinasas, o las penicilinasas es si las penicilinasas destruyen a las penicilinas. Si destruyen a otros beta-lactámicos se llamarán beta-lactamasas. Y además si destruyen a un montón de beta-lactámicos se llamarán beta-lactamasas de espectro extendido, BLE. Y las carbapenemasas que destruyen a todo, digamos. Destruyen a los carbapenems, que son como bombas atómicas los carbapenems. Así que destruyen a los carbapenems y destruyen todo lo anterior. Y esto puede ocurrir acá, obviamente ocurre en otros microorganismos, pero lo puse como ejemplo, por ejemplo los estáfilos o los neumococos. ¿Se acuerdan que decíamos, producen beta-lactamasas, son productores de beta-lactamasas? En función de cuánta beta-lactamasa produzcan, hay muchas beta-lactamasas distintas, se los clasifica de sensibilidad baja, moderada o alta, ¿no? O sea, son o no resistentes a los antimicrobianos. Eso se mira poniendo el antimicrobiano y viendo el halo, el tamaño del halo. Y esto es muy importante en anaerobios, por ejemplo. Y la alteración de los PBP, que esto ocurre sobre todo, por ejemplo, en los estáfilos o en los neumococos. Cuando un estáfilo modifica la PBP, ningún beta-lactámico le va a hacer efecto. Esto es muy importante lo que les estoy diciendo. Estáfilo que modifica las PBP, los beta-lactámicos no le van a hacer efecto, porque los beta-lactámicos para hacer efecto lo que hacen es unirse a las PBP. Se unen, digamos, son muy parecidos a un residuo terminal, LDA-alanina, lo habrán leído, y entonces, digamos, confunden y se unen a las PBP. ¿Sí? ¿Esos son los estáfilos que se los llaman meticilinos resistentes? Perfecto. Entonces, cuando el estafilococo produce una resistencia y esa resistencia está mediada por alteración en las PBP, esto será estafilococo aureus meticilino resistente, el famoso SAMR. Y a diferencia del otro estafilococo aureus que se llama meticilino sensible. ¿Sí?
Entonces, si un estafilococo produce una gran cantidad de penicilinasas y resiste a los beta-lactámicos, lo que podemos hacer es aumentar la dosis de beta-lactámico. Podemos cambiar de beta-lactámico. En vez de darle una penicilina, le daré una cefalosporina, una ampicilina, un carbapenem, otra cosa. Pero si no tiene dónde unirse, porque modificó las PBP, será un Staphylococcus aureus meticilino resistente y no hay beta-lactámico que valga. ¿Está bien? No hay carbapenem, no hay nada. Ahí no pueden dar beta-lactámicos. ¿Se entiende bien esto? El tema de la resistencia, que es un tema enorme, ya la vez pasada les había comentado, cuando estamos hablando de resistencia, a veces se duplica la resistencia de ciertos antimicrobianos de un año para otro. Y entonces estamos hablando ya de gérmenes, se habla de lo que son gérmenes multiresistentes, extremadamente resistentes o panresistentes. Gérmenes multiresistentes son gérmenes que son capaces de resistir, por ejemplo, a 3 grupos de antimicrobianos distintos. Entonces ya son multiresistentes. Cuando son extremadamente resistentes es cuando solamente quedan 2 grupos de antimicrobianos o 2 antimicrobianos, solamente eso. Y ya se habla de panresistencia cuando no hay con qué darle. No hay ningún antimicrobiano al cual no sea resistente. En Argentina tenemos los 3 grupos de gérmenes. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Les voy a sacar esto un poquitito. Nosotros dentro del material que les pasamos, a ver, creo que es este. Perdón, un segundo. Acá. Nosotros dentro de... ¿no se puede sacar esto? Sí, no, saca la presentación y ahí vas a compartir. Espérate. Ahí está. Nosotros dentro del material que les pasamos este material que son mapas de resistencia antimicrobiana. Esto se actualiza de año en año. Le hace una red, hay 2 redes que trabajan en esto, de vigilancia a nivel nacional, trabajan a nivel internacional también, y dentro de estas redes es importante el ANLIS, el Malbrán, que está acá en Mar del Plata, que tienen, digamos, hacen esto, tienen changas de cuando no alcanza mucho la guita y por ahí ponen algún alambrado, alguna cosa para hacerse un manguito, pero básicamente hacen esto, se dedican a hacer esto. Y lo que hacen es sumamente importante, digamos. Toman los distintos antimicrobianos, por ejemplo, acá están mirando Escherichia coli, la resistencia a cefalosporinas de 3ª generación en sangre y en orina, y los clasifican el grado de resistencia a cefalosporinas, y en función de eso, si el grado de resistencia fuese menor al 1%, significa que estamos muy bien. Si fuese entre el 5 y el 10%, acá digamos es muy fácil mirarlo. ¿Está bien? ¿Se ubican bien? Esto fíjense que no es lo mismo en distintas zonas del país, cambia mucho. Entonces también les pasamos esto, por ejemplo, de la Escherichia coli resistente a carbapenems, estamos bastante bien. Miren qué mal que estamos con Klebsiella. Cuando estamos hablando de cefalosporinas de 3ª generación, estamos hablando de beta-lactámicos, pero ya muy pesados y muy productores de beta-lactamasas. Miren qué mal que estamos acá. Esto en el total del país, si uno mira la resistencia de Klebsiella, este germen productor de beta-lactamasas de espectro extendido, más del total del país está por encima, digamos, hay altísima resistencia. Esto es lo que tenemos que mirar. Cuando nosotros empezamos a mirar si vamos a dar o no un antimicrobiano en forma empírica, tenemos que mirar estos mapas. ¿Se entiende esto? Esto lo tienen ustedes, así que se los vamos a... Listo. Ahora lo que vamos a empezar, bueno, les cuento una cosa de seguridad, después hacemos una clasificación. Vamos a parar un poquitito para hacer un descanso y empezamos con una clasificación. De seguridad, esto es bastante común a todos los beta-lactámicos. De seguridad lo que nos importa es, en primer lugar, la posibilidad de reacciones adversas, es el efecto adverso más frecuente. Sin embargo, cuando hablamos de reacciones adversas, mucha gente te dice que es alérgica a la penicilina. La mayoría de las personas que lo dicen no son alérgicas a la penicilina.
Y fíjense que cuando hablamos de alergias, hablamos de una gran cantidad de cosas. Puede ser desde un rash maculopapilar hasta una reacción adversa muy seria, una necrólisis epidérmica tóxica, un síndrome de Stevens-Johnson, que son reacciones muy serias en las cuales el paciente se juega la vida. Ahora, en general, la gran mayoría de las reacciones adversas son leves, son rashes. Entonces te dicen, yo soy alérgico a la penicilina y lo que tiene es un rash. Y esto ocurre en 1 cada 10 personas, más o menos. En 1 cada 10, una cosa así. O en 1 cada 100. Pero estas personas no se juegan la vida. Digamos, si reciben una penicilina, lo que les va a pasar es que van a volver a tener un rash. Así que no pasa nada. No es que la siguiente vez van a tener un edema angioneurótico, no pasa esto. Las reacciones severas, que podrían ser un edema angioneurótico o una reacción, digamos, alérgica más grave, es de 1 cada 10.000. Así que son raras, son muy raras. Y se juegan la vida 1 cada 100.000. Así que estamos hablando de reacciones, cuando estamos hablando de reacciones severas, son reacciones graves. Ahora al que le pasa, le pasa. Por esto es un tema. Y la otra cuestión es que hay pérdida de inmunogenicidad con el tiempo. Una persona que tuvo una reacción alérgica, con el tiempo suele perder. Las reacciones alérgicas, hay una clasificación en 4 tipos y qué sé yo, que eso decidimos no ponerla. Pero básicamente, digamos, tenemos reacciones inmediatas que están mediadas por la IgE y las reacciones tardías. ¡Wow! ¿Quién está haciendo esto? Y las reacciones tardías que no se pueden prever con las pruebas de sensibilidad. Y estas reacciones tardías dependen de formación de anticuerpos, de inmunocomplejos, de linfocitos. Las reacciones mediadas por IgE ocurren en general dentro de la hora. Se le pone una penicilina, la enfermera le tiene que decir, espérate un ratito afuera. A nosotros nos ha pasado en el centro de salud de tener algunas reacciones mediadas por IgE y en general esas reacciones que se lo puede ser un edema angioneurótico. El chico que empieza de golpe y parece que está llenándose de líquido y realmente es una reacción de hipersensibilidad. Y estas pueden ser, por ejemplo, urticaria. Sáquenlo de esto, no sé quién lo está pasando. No, es algo del Power. Ah, porque esta es la copia de tuyo. Ah, perfecto. Esto es urticaria, esto puede ser rubor, puede ser una taquiarritmia, edema laringio, etc. Fíjense que estamos prácticamente con... Y las tardías, estamos acá con Ale, estamos. Y las tardías que pueden ocurrir una semana más tarde. Las tardías pueden ser estas cuestiones, pueden ser, por ejemplo, una reacción alérgica de este tipo, que no es una reacción alérgica mediada por IgE, sino que es un rash maculopapular. Esto es más frecuente, por ejemplo, con amoxicilina en chicos. Se calcula que entre 5 y un 8% de los chicos que reciben amoxicilina pueden tener este rash maculopapular. Esto no contraindica la penicilina, no contraindica los beta-lactámicos. ¿Está bien? Y estas son reacciones dermatológicas de mecanismo desconocido, estas que pusimos abajo por formación de inmunocomplejos, más, digamos, o las reacciones de Stevens-Johnson, en los cuales ya se pueden jugar la vida. Esta es la necrólisis epidérmica tóxica, es una reacción severa, es un Stevens-Johnson muy severo, en el cual se rompen las uniones de las células epiteliales y se juega la vida. Van a terapia, es como si estuvieran quemados. Y el eritema multiforme, que tiene, ustedes lo deben haber visto quizás, que tiene esta forma en el medio, es como si fueran anillitos, y se ve a veces. Son reacciones alérgicas en las cuales obviamente no se está jugando la vida, ¿no? Lo que se hace si hay dudas, si una persona tiene alergia a la penicilina, se hacen los test cutáneos, pero los test cutáneos solamente miden los niveles de IgE, si hay una reacción de IgE. Y con los test cutáneos, digamos, tiene un valor predictivo positivo y negativo. Valor predictivo positivo quiere decir que si le da positivo, y 40-100% de los pacientes con test positivo van a presentar alergia. Tengo altas posibilidades de que realmente, digamos, la mitad de estos pacientes realmente van a ser alérgicos. Entonces, bueno, evitar los beta-lactámicos. Ahora, si es negativo, tenés la seguridad de que no es alérgico. Por eso puede ser interesante. Porque te descarta. Eso es lo que se llama valor predictivo negativo. Ustedes lo vieron esto, ¿no? Está. Ok. Ahora, si una persona tiene una reacción alérgica, por ejemplo, con amoxicilina, recibió cuando era chico amoxicilina, ¿va a ser alérgico a los demás betalactámicos? ¿Va a ser alérgico a las cefalosporinas, etcétera? ¿Hay que evitar todos los betalactámicos o solamente la amoxi? Bueno, hay reacciones cruzadas.
Esas reacciones cruzadas pueden ser entre las distintas penicilinas, pero también hay reacciones cruzadas con cefalosporinas, sobre todo cefalosporinas de primera generación. Ya vamos a ver que las cefalosporinas se clasifican de primera a quinta generación. Con las de primera generación hay reacciones cruzadas en 7-8% de los casos. A medida que aumenta la generación hay menos posibilidades de reacciones alérgicas. Con carbapenems hay muy poca reacción alérgica y no hay reacciones cruzadas con Aztreonam. Aztreonam es una droga que, digamos, lo interesante que tiene es que puede convertirse en alternativa a beta-lactámicos cuando hay reacciones alérgicas. Se puede usar en ese caso Aztreonam. Bueno, estos son efectos adversos que no son reacciones alérgicas, pero que también aparecen con beta-lactámicos. De estos nos vamos a acordar algunos. Uno es esto. Los beta-lactámicos pueden producir diarreas, y las diarreas se producen por disbacteriosis. O sea, barren la flora intestinal y entonces producen diarreas. Pero a veces hay un germen que es el Clostridium difficile, que lo nombramos hoy, y este germen prolifera dentro de la mucosa y produce diarreas que pueden ser muy complicadas y algunas personas se pueden jugar la vida, sobre todo personas internadas, viejitos internados, se le da antibióticos, reciben antibiótico a pasto, barren todo, crece el Clostridium y empiezan con diarreas, con fiebre y se mueren. Y esto se llama colitis pseudomembranosa. Y esta diarrea se trata, ya no es una disbacteriosis, se trata con antibióticos. ¿Con qué antibióticos? Un antibiótico que le pega al Clostridium, o sea, metronidazol o vancomicina por vía oral. Un antibiótico que le pegue a anaerobios. Esto es lo que dijimos recién, ya sea la diarrea o la candidiasis, que son producidas por la disbacteriosis. Irritación del sistema nervioso central. Los beta-lactámicos son drogas nobles. Por ejemplo, la penicilina necesita muy altas concentraciones para producir irritación del sistema nervioso central, pero puede llegar a producir convulsiones. Puede llegar a producirla. Y hay otros que no necesitan tan altas concentraciones. Por ejemplo, el imipenem. El imipenem, a concentraciones habituales, puede llegar a producir convulsiones del sistema nervioso central. Convulsiones o encefalitis, digamos. Esta sensación. Y después, estas son muy raras, las hematológicas existen pero son muy raras. Las renales, acuérdense de la nefritis intersticial. Igual la nefritis intersticial la tenemos en cuenta más en otro grupo, en la vancomicina, pero también existen acá con los beta-lactámicos y se pueden utilizar en el embarazo. Todos los beta-lactámicos en general podemos usarlos en el embarazo, son categoría B. Las penicilinas básicamente se clasifican así. A ver si... Vamos a empezar mirando esto. Tenemos penicilinas naturales. Dentro de las penicilinas naturales tenemos la penicilina G, que puede ser sódica o potásica, o benzilpenicilina. La fenoximetilpenicilina, o penoral, o penicilina B, es todo sinónimo. La penicilina procaína y la penicilina benzatínica. Por otro lado tenemos las aminopenicilinas, que son AMPI y amoxicilina. Las penicilinas antipseudomonas, PAP acá no significa lo que conocemos, es penicilina antipseudomona, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas, las penicilinas antiestafilococo y las penicilinas a las cuales se unen los inhibidores de beta-lactamasas. Estos son los grupos de las penicilinas que vamos a mirar. Las cefalosporinas, que se clasifican de primera a quinta generación, y luego tenemos carbapenems y monobactams. ¿Está bien? Vamos a ir mirando, tratando de puntualizar algunas cuestiones. Les contaba antes esto, las penicilinas inicialmente servían para todo esto, cocos gram positivo, las neiserias, cocos gram negativos, o sea, una gonocoxia o una meningitis se trataba con penicilina y se trataba bien, bacilos gram positivos, anaerobios incluidos, nunca el Bacteroides fragilis, Bacteroides nunca fue sensible, espiroquetas, algunos bacilos gram negativos, y nunca fue activo para micoplasma o clamidias. Básicamente no tienen pared y además las clamidias se meten dentro de las células. Y como las penicilinas, bueno, depende qué penicilina, pero la penicilina G, digamos, la inicial, las primeras penicilinas no entran fácilmente a las células porque son muy hidrófilas, entonces no sirven para organismos intracelulares. La penicilina G
actualmente se utiliza para esto. Digamos, sigue siendo sensible para estreptococos, o sea, estreptococo beta-hemolítico, neumococo. Dentro de los neumococos hay sensibilidad, ya dijimos, sensibilidad alta, intermedia o baja, que se mide con el halo. Para treponema pallidum, o sea, para la sífilis, para Neisseria meningitidis, listeria y leptospirosis. Y las indicaciones, entonces, las vamos a limitar a 3, las indicaciones importantes, que son una endocarditis infecciosa por estreptococo, la neurosífilis, cuando ya estamos en un estadio terciario de la sífilis, y las leptospirosis. Pero en las leptospirosis se utiliza en general o ampicilina, en leptospirosis leves, o si son graves, se utiliza ceftriaxona. ¿Está bien? Así que básicamente es endocarditis o neurosífilis. En esto se utiliza penicilina. No significa que no se pueda usar de otras maneras. Uno podría dar penicilina, por ejemplo, a un paciente internado con una neumonía. A dosis alta, se le da cada 4 horas, pero en general se utilizan otros antibióticos. Las características de la penicilina G es que tiene poca absorción oral y entonces se la da por vía endovenosa, se la puede dar por vía intramuscular, pero es dolorosa. La duración de acción es muy corta porque tiene una vida media de 30 minutos y entonces hay que darla cada 4 horas o cada 6 horas por vía endovenosa. Acuérdense que son tiempo dependiente. Se eliminan por vía renal, o sea que si disminuye el clearance hay que modificarlo, y tienen poca penetración en sistema nervioso. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero en presencia de meninges inflamadas aumenta mucho. Entonces se podría llegar a utilizar. Vamos a comparar las demás contra esta penicilina que vimos recién, ¿sí? La diferencia de la penicilina B, la única diferencia, y no hay otra, es que la penicilina B, el penoral o fenoximetilpenicilina, se puede dar por boca. ¿Por qué? Porque es más estable con el ácido. Y entonces se la puede dar por vía oral. ¿Alcanza concentraciones bajas en sangre? Sí. Entonces la vamos a dar cuando tengamos gérmenes que sean muy sensibles a las penicilinas. ¿Cuáles son estos gérmenes? Básicamente el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Una infección que no es demasiado seria, una infección faríngea por estreptococo, podría darle penoral. ¿Cuál es la ventaja con respecto a otras penicilinas que vamos a ver ahora? Por ejemplo, amoxicilina. ¿Vieron que uno tiene una angina y qué te hace tomar el médico? Amoxicilina. Amoxicilina también toma el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, pero además amplía el espectro a gram negativos, con lo cual, digamos, en vez de disparar con un revólver, disparamos con un cañón. Y cuanto más disparamos, más disbacteriosis producimos, más resistencia. Entonces, si tenemos una angina y sospechamos que es bacteriano y decidimos darle un antibiótico, este sería el antibiótico de elección. Fenoximetilpenicilina, se le da 500 miligramos cada 12 horas o cada 6 horas, depende, hay distintos mecanismos. Y estas son las indicaciones. La angina, la escarlatina, no sé si se acuerdan, pero la escarlatina básicamente es un estreptococo en la garganta que produce una toxina y produce el rash, o sea que es lo mismo. Si tenemos una escarlatina, estamos seguros que tenemos un estreptococo beta-hemolítico en la garganta. Entonces le damos lo mismo. Y la erisipela. La erisipela es cuando tenemos una infección en la piel bien delimitada, la piel roja bien delimitada, con el borde bien delimitado, y también el germen es el estreptococo beta-hemolítico, el grupo A. Esas serían las indicaciones. La penicilina procaína básicamente es la penicilina que vimos antes, la benzilpenicilina, a la cual se une un anestésico, que es la procaína, y se la da por vía intramuscular. La diferencia es esa, como la otra duele muchísimo, esta se la puede dar por vía intramuscular, se la puede dar cada 4 o 6 horas, no se la usa mucho en persona, yo la he visto usar de todas maneras en atención primaria, pero no casi poquito, y el uso real es en leptospirosis en veterinaria. O con otros gérmenes en veterinaria. La penicilina benzatínica, pero entonces lo que estamos haciendo es, al agregarle la procaína son proteínas que hacen que la penicilina difunda más lentamente, entonces entra más lentamente a sangre. Y entonces se la puede dar así cada algunas horas. ¿Se entiende? La penicilina benzatínica ocurre lo mismo. ¿Se acuerdan? El primer práctico, creo que fue el primer práctico de farmacocinética, les pusimos una penicilina benzatínica. Que lo que hacíamos era agregarle una sustancia que era como si la metiéramos con aceite, y entonces tiene que liberarse de esa gota de aceite y entonces pasar a sangre, y va pasando muy lentamente. Entonces alcanza concentraciones muy bajas en sangre, pero logra mesetas de 2 a 4 semanas, logra mesetas prolongadas. Entonces, ¿en quiénes lo vamos a dar? Y en gérmenes también muy sensibles a la penicilina, gérmenes que tengan una SIM muy bajita.
Pero acá tiene un par de diferencias con la fenoximetilpenicilina. Si yo tengo, por ejemplo, una erisipela y la persona va a tomar penoral, le doy penoral, porque estoy evitando el pinchazo. Pero si no, por ahí la persona puede elegir una sola inyección. Es dolorosa, es bastante dolorosa, hay que calentarla, es molesta, pero es una inyección. Ahora, si lo que tengo es una sífilis, es preferible usar esta. Es preferible la penicilina benzatínica porque me aseguro esta concentración a lo largo de un mes. Y entonces en una sífilis, que ya, digamos, si avanza la sífilis es complicado, se le da una sola dosis, si es una sífilis temprana, si está la ulcerita, de 2,4 millones de unidades. Si es una sífilis tardía, se da una por semana, durante 3 semanas, de 2,4 millones. Y también se utiliza para la profilaxis de la fiebre reumática y podría ser una opción para una faringitis por estreptococo beta hemolítico de grupo B. ¿Hasta acá no se pierden? ¿Están en casa? Seguimos entonces con las aminopenicilinas. La diferencia de aminopenicilinas con las anteriores es que amplían la actividad a gram negativos. Es eso. No hay mucho más. Mantienen sobre estreptococos y neumococos y no tienen básicamente actividad sobre estáfilos. Pero entonces básicamente extienden el espectro a gram negativos. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha resistencia. Los gram negativos producen beta-lactamasas, y estos, por ejemplo, la Escherichia coli, y entonces hasta hace poquito tiempo las infecciones urinarias se trataban con amoxicilina y ahora no, por el nivel de resistencia. Miramos el mapita ese y el nivel de resistencia a amoxicilina es muy alto. Hemófilos, gonococo. Y no se utiliza para bacterias productoras de penicilinasa, por ejemplo, las pseudomonas, klebsielas, estos que decíamos, los del grupo BLE, los que producen muchas penicilinasas, que son estos básicamente, estafilococos resistentes, las pseudomonas, klebsielas, enterobacter. Bueno, la diferencia entre AMPI y amoxi tiene que ver con la cinética. AMPI tiene una biodisponibilidad muy baja, entonces no se la da por vía oral. ¿Se la puede dar por vía oral? Sí, y existe en jarabe, en lo que quieran, pero tiene una biodisponibilidad baja. Entonces, en general, se le da por vía endovenosa. Pacientes internados que requieren hospitalización, se le pone una vía y se le pasa AMPI si queremos darla. Y amoxicilina es lo mismo, pero es por vía oral. Pero el espectro es muy parecido. Hay una diferencia, AMPI toma mejor a Cinetobacter, una diferencia, pero no la vamos a considerar como importante. Y básicamente, fíjense, ampicilina, una cosa para acordarnos es que estos gérmenes, el enterococo fecalis, que dijimos es un germen problema, muchas veces es sensible a la ampicilina. No hay altas tasas de resistencia. Y el enterococo puede dar infección urinaria, pero también puede producir endocarditis. Y una endocarditis por enterococo es un gran problema porque la sangre entra poco a esas válvulas. Se llena de fibrina, entonces la sangre no entra y entonces necesitamos un antibiótico que tenga ningún antibiótico, ningún beta-lactámico, dijimos es bactericida, pero la ampicilina le pega bastante bien. Para que tenga efecto bactericida se le agrega un aminoglucósido. ¿Se acuerdan que les había comentado la vez pasada? El aminoglucósido lo que hace es producir como mayor erosión en la pared y entonces permite mejor la entrada del beta-lactámico. Entonces alcanza altas concentraciones dentro de la célula y ya tiene acción bactericida, no, digamos, solamente en ese caso. Y amoxicilina básicamente se utiliza para esto, para el neumococo, para estreptococo, para el Helicobacter, hasta hace poco para Escherichia coli, para gérmenes gram negativos, pero dijimos tiene alta tasa de resistencia. Estas son las indicaciones entonces de AMPI. AMPI se utiliza en neumonía aguda de la comunidad que se tiene que internar en el hospital. Si la trato por vía, si a esta chica que vimos antes, a Yamila, si la tengo que tratar, le podría dar amoxicilina. Porque los neumococos son sensibles a las aminopenicilinas. Y la amoxicilina se la puedo dar por vía oral. Le digo, tomate 1 gramo cada 12 horas. Chau, a tu casa. En general, no hay alta resistencia. Pero si la tengo que internar, se le pone una vía y se le pasa ampicilina. Sospechando que es neumococo.
Se la utiliza en endocarditis, dijimos más en un aminoglucósido, en las meningitis, porque dijimos que en caso de meningitis aumenta la penetración, podría utilizar penicilina o podría utilizar ampicilina, y en las leptospirosis leve dijimos ampicilina. Y las indicaciones de la amoxicilina van a ser esto: las infecciones de las vías aéreas, sinusitis, otitis. Las anginas son una alternativa, pero siempre recuerden esto, son una alternativa, pero con amoxi toman mucho más gérmenes que con fenoximetilpenicilina, que con el penoral. Y los gérmenes que producen resistencia no son aquellos gérmenes para los cuales ustedes están dando este tratamiento. Si una persona tiene una angina por estreptococo beta hemolítico, le ven la pus, le ven la cosa, tiene fiebre, está podrido, dame antibiótico. Bueno, te doy antibiótico. Y le doy amoxicilina, no le voy a producir resistencia solo en el estreptococo beta hemolítico, que tiene bajas tasas de resistencia a las penicilinas. Le voy a producir resistencia, por ejemplo, en los gérmenes intestinales, que también van a recibir esa amoxicilina. Le voy a producir resistencia en la Escherichia coli, y esa Escherichia coli, cuando produzca una infección urinaria, no le voy a poder dar amoxicilina. Ese es el problema, digamos, estoy matando, estoy produciendo disbacterias, pero además estoy matando y generando resistencias en otros gérmenes. Bueno, seguimos entonces la clasificación. La penicilina antiestafilocócica, lo que hay en Argentina no hay oxa, cloxa ni dicloxacilina, que son las penicilinas antiestafilocócicas. Y lo que sí hay es meticilina. La meticilina es muy nefrotóxica y entonces no se utiliza en clínica. ¿Para qué se utiliza? Para lo que habíamos visto antes. El Staphylococcus aureus se puede ver en laboratorio si es meticilino resistente o no. ¿Por qué? Porque las meticilinas resisten a las beta-lactamasas producidas por el estafilococo. Resisten a todas las beta-lactamasas. Entonces, si estamos con un antibiograma, le metemos meticilina y el estafilococo se muere, ¿qué nos está indicando? Es sensible. Que es sensible a la meticilina. Y si no se muere, Que es resistente. que es resistente. Y ese estafilococo que es resistente a la meticilina, entonces, ¿por qué va a ser resistente? ¿Cómo se produjo esta resistencia? Porque modificó el PVP. Porque modificó las PVP. Y si modificó las PVP, ningún beta-lactámico le va a poder dar. Entonces, de toda esta clasificación de beta-lactámicos, cefalosporinas, penicilinas, carbapenem, no vamos a poder usar nada. Un estafilococo meticilino resistente, no le podemos dar beta-lactámicos. ¿Se entiende bien esto? Y tendré que pasar a un grupo de antibióticos que tengan un mecanismo de acción diferente, a macrólidos, a vancomicina, a otra cosa. Pero no de ninguna manera a esto. ¿Se entiende? Entonces yo puedo tener una infección grave, una osteomelitis, y si ese germen, ese estáfilo, es resistente a la meticilina, significa que no le puedo dar beta-lactámicos. Esto es muy importante, por eso lo recalco. Sí, ¿querías preguntar algo? Sí, ¿me tenés que dar eso? ¿En definitiva? No, esto solamente te sirve para hacer la prueba en el laboratorio, porque la meticilina no se usa en clínica. La meticilina te permite saber si el estafilococo es meticilino sensible o meticilino resistente. Si es meticilino sensible, bárbaro, dale una ceftriaxona, lo que quieras. Dale algo que mate al enterococo, dale una cefalosporina. Pero si es meticilino resistente, no le puedes dar nada de esto, nada de lo que estamos mirando hoy. Solamente te sirve para hacer esa distinción en el laboratorio, pero es una distinción sumamente importante. Si aumenta mucho este tipo de resistencia, una enorme variedad de antibióticos, porque este es el grupo de antibióticos más importantes y de primera elección, nos quedan inhabilitados. Entonces, una de las cosas que hace el Instituto Malbrán es ver esto, es ver los niveles de sensibilidad a Staphylococcus aureus. Sí. Perdón, ¿no se utilizan en clínica por la nefrotoxicidad? Exacto. Bien. Las penicilinas a las cuales se les une las beta-lactamasas, básicamente lo que estamos mirando es esto, brulotes. ¿Saben lo que es un brulote? ¿Nadie leía Sandokan, El Corsario Negro, nada de eso? Le está faltando. Falta literatura. Brulotes eran los piratas
cuando querían escapar de una trampa, por ejemplo, lo que hacían era cargar uno de los barcos, un navío, lo cargaban de pólvora y lo mandaban contra los barcos enemigos y le prendían fuego y estallaban los barcos enemigos. Esto es un brulote. Básicamente lo que hacen los inhibidores de beta-lactamasas son sustancias muy parecidas a los beta-lactámicos, que lo que hacen es que el beta-lactámico, que la beta-lactamasa, que la enzima, en vez de unirse al beta-lactámico, se une a él. Y como se unen a él, los ocupan. Y entonces las beta-lactamasas ocupadas alrededor de los inhibidores de beta-lactamasas dejan liberados a los beta-lactámicos, que pueden ejercer su mecanismo de acción. Entonces se utilizarían combinados con otros beta. Siempre combinados, porque para lo único que sirven es para que se unan las beta-lactamasas, las penicilinasas, las carbapenemasas. ¿Está bien? Ejemplos de inhibidores de beta-lactamasas, por ejemplo, es amoxicilina más ácido clavulánico. Y lo que hace, en este caso, el ácido clavulánico es aumentar el espectro de acción a gérmenes productores de beta-lactamasas, básicamente gram negativos y anaerobios. O sea, aumenta yo podría dar amoxicilina, dijimos, che, ¿cuáles son las indicaciones de amoxicilina? Y son poquitas. Una angina, son 2 o 3. No una Escherichia coli, pero... Ahora, si le agregas amoxicilina más ácido clavulánico, podés, por ejemplo, tratar, no sé, un pie diabético, que vas a tener gram positivos, gram negativos, anaerobios, porque te aumentó el espectro. ¿Se entiende? Te aumenta el espectro a gram negativos y anaerobios. Ya es un germen muy potente. Y hace que gérmenes que son resistentes, por ejemplo, Escherichia coli, puede ser resistente a amoxicilina, pero por ahí no resistente a amoxiácido clavulánico. Se utiliza amoxiácido clavulánico, AMPI-sulbactam. Sulbactam es el otro inhibidor de beta-lactamasas. Y después hay otros, tazobactam, por ejemplo, que se utiliza con imipenem, etc. Y avibactam, que es más nuevito, pero también se utiliza. Sí. ¿Los inhibidores de la beta-lactamasa entonces se usan para prevenir la resistencia o para la que ya tiene resistencia? No, es para... Vos querés tratar una infección urinaria. Esa infección urinaria sabes que en el 90% de los casos es producida por Escherichia coli. Pero Escherichia coli, en un porcentaje muy alto, es resistente a amoxicilina. Entonces podrías dar amoxiclavulánico o con antibiograma, te dice, che, resistente a amoxicilina, pero sensible a amoxiclavulánico. O sea, es para tratamiento. Infecciones de vías aéreas superiores. Las otitis se tratan en primer lugar con amoxicilina, pero si lo que tenés es una otitis complicada, una otitis, por ejemplo, en una persona, o es una otitis a repetición, o es en una persona viejita, una otitis perforada, una otitis complicadita, y le podés dar directamente amoxiclavulánico. Una sinusitis lo mismo. Podrías empezar con amoxi o podrías directamente decir, che, bueno, esto ya viene medio complicado, vamos con amoxiclavulánico. El problema es que el amoxiclavulánico, los inhibidores de beta-lactamasas, son inductores de beta-lactamasas, producen, digamos, aumentan mucho la resistencia. Y entonces es muy habitual que la gente no solo dé antibióticos, sino que dé antibióticos que son estos, que ya no es un amoxi, es un amoxiclavulánico. Te agarró anaerobios, gram negativos, te agarró de todo, estafilococos productores de beta-lactamasa, y los va volviendo resistentes rápidamente. Y esto es muy, muy habitual. El 90% de los antibióticos se utilizan en la atención primaria, se utilizan en la comunidad, y se utilizan mucho estos antibióticos, amoxiclavulánicos, y los están quemando, pero a una velocidad asombrosa. Por ejemplo, para bronquitis. Ustedes mañana, creo que en el práctico de mañana, tienen bronquitis, uno de los problemas, ya los deben haber leído todos. Bueno, bronquitis, ¿cuáles son los gérmenes que producen? Virales. Y las bronquitis, yo se lo firmo, en las guardias se tratan con antibióticos, y no con amoxicilina, ni con fenoximetil, se trata con amoxiclavulánico. ¿Para qué? Para nada, pero se tratan así. Esa es la realidad. Tenemos un enorme problema. Bien. Acá tenemos un grupo que son las penicilinas antiseudomonas. Acá ya estamos en un grupo pesado. Esto es uno de esos grupos que les dan contra todo. Penicilinas antiseudomonas.
la piperacilina, meslocilina, son estos, piperacilina, meslocilina, vamos a acordarnos aunque sea estos dos, ticarcelina, carbenicilina. Y básicamente lo que hacen es aumentar la actividad, se utilizan asociados, por ejemplo, piperacilina se utiliza asociado a tazobactam, a un inhibidor de beta-lactamasa que se llama tazobactam, o meslocilina con ácido clavulánico. Y lo que hacen es sumar actividad contra Pseudomonas aeruginosa, germen problema en los hospitales. Pero además toman gram positivos, incluyendo enterococos, son bacteriostáticos, pero los toman, a los anaerobios como Bacteroides fragilis, a las neiserias, o sea, toman básicamente todo, Moraxella, Haemophilus. Y entonces, ¿para qué se los utiliza? Este concepto de infecciones intrahospitalarias graves. Una infección urinaria complicada que requirió hospitalización, una neumonía complicada, una neutropénico febril, una pancreatitis aguda, esto podría ser una opción. Piperacilina, tazobactam. ¿Está bien? Básicamente estamos pensando ya en un grupo que ya es una bomba atómica. Esto es uno de los grupos, lo podemos llamar así, grupo bomba atómica. Las PAP. Bien, vamos a las cefalosporinas. Acá tenemos un montón, cefalosporinas de primera a quinta, así que vamos a resumirlo con esto, que es una filmina que puso Ale el año pasado. Acá está, ahí ven que sale. Cuando ella dio este tema el año pasado. Fíjense, las cefalosporinas se clasifican de primera a quinta generación. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Por un lado, la farmacocinética. A medida que aumentan la generación, son más liposolubles, o sea, penetran mejor en el sistema nervioso central. Aumenta el volumen de distribución. Esta es la primera gran diferencia. Y la segunda gran diferencia es el espectro. Las de primera generación toman muy bien a los gram positivos y muy pobremente a los gram negativos. A medida que vamos aumentando la generación, segunda generación, ya toma mejor a los gram negativos. Por ejemplo, toma mejor a Haemophilus. Germen que hasta acá, ¿se acuerdan que Haemophilus era gram negativo? Hasta acá no lo tomamos. Los de tercera generación toman muy bien a los gram negativos y un poco más pobremente a los gram positivos. De todas maneras lo toman. Una ceftriaxona, pero más pobremente. Los de cuarta generación, el cefepime, básicamente se parece, es como si fuera la suma de las de tercera. O sea, toma, ahora vamos a mirar uno por uno, pero toma básicamente gram negativos y toma muy bien pseudomona, que algunas de las de tercera no los toman. Y las de quinta generación, ahora no se les llama más quinta generación, pero vamos a resaltar la ceftarolina, que también se le llama cefalosporina anti-estafilococo meticilino resistente. Tiene esta característica, porque si se acuerdan, ningún beta-lactámico se puede utilizar contra el SAMR, contra el estafilococo meticilino resistente. Pero la ceftarolina es la excepción. Entonces su indicación va a ser esa, estafilococo meticilino resistente. Después, acuérdense cuando les decimos, che, ¿cuáles son los efectos? Vamos a ver ceftriaxona. Bueno, le preguntamos, ¿cuáles son los efectos adversos de la ceftriaxona? Me dicen lo mismo que miramos hasta ahora. ¿Cuáles son los efectos adversos? Reacciones alérgicas. Reacciones alérgicas en primer lugar. Diarreas. Y diarreas especialmente pensamos en Clostridium difficile. Entonces las diarreas y la diarrea por Clostridium difficile, es eso. Y después habrá algunas otras que nos podemos acordar más o menos, y hematológicas, nefritis intersticial, bueno, si se acuerdan, pero lo anterior no se puede olvidar. Las reacciones alérgicas las clasifican, y las diarreas, de los distintos tipos de diarrea. Los efectos adversos entonces son los mismos que todo, y las indicaciones, vamos a mirarlas así, pero ahora vamos a mirar esto, pero básicamente, si las de primera generación lo que toman son gram positivos, lo que van a servir son para infecciones cutáneas, para infecciones dermatológicas. O por ejemplo, para una profilaxis, para una cirugía limpia, en la cual tienen que digamos, utilizar una profilaxis antibiótica y entonces tienen que prevenir contra el estáfilo y van a utilizar, por ejemplo, cefazolina o cefalotina. Esos van a ser los de primera generación. A medida que avanzamos, las de segunda generación podrán servir para infecciones de vía aérea.
No se utilizan mucho, pero por ejemplo cefuroxima podría utilizarse porque cubre neumococo y hemófilus. Entonces cefuroxima en chicos, en los cuales hemófilus puede ser un germen problema, se utiliza. Lo mismo en infecciones urinarias, a veces se utiliza en chicos, no es habitual. Y las de segunda cubren anaerobios. De todas las cefalosporinas son las únicas que cubren anaerobios. ¿Sí? Las de tercera generación, entonces, digamos, cubren muy bien los gérmenes gram negativos y también cubren a los estreptos. Entonces van a cubrir al neumococo. Pero también cubren a las neiserias, cubren a los cocos, gram positivos y gram negativos, y también van a cubrir a los bacilos gram negativos. Entonces meningitis, neumonías, gonorrea, infecciones intrahospitalarias, y después a medida que avanzamos ya dijimos las de cuarta es lo mismo, pero acá queremos tomar sobre todo pseudomona o infecciones por gram negativos graves, y la de quinta cuando tengamos infecciones por meticilino resistente, Staphylometicilino resistente. Eso es básicamente el espectro, lo miramos ahora rápidamente, pero las cefalosporinas de primera, nuevamente estafilococos y estreptos, siempre sensibles a meticilina. Entonces, profilaxis prequirúrgica, infecciones leves de piel o ITU. Las de segunda, las indicaciones van a ser infecciones intraabdominales. Esto igual se usa un poquito porque son inductores de beta-lactamasas muy potentes. Entonces se trata de evitar las de segunda. Antes se las utilizaba más, ahora se las utiliza muy poquito. Dentro de estas de segunda tenemos la cefuroxima, que lo que tenemos, digamos, la utilidad es, por ejemplo, para hemófilus influenzale, moraxella, etc. Una neumonía aguda de la comunidad en chicos. Las de tercera generación, acá las vamos a diferenciar en ceftriaxona y cefotaxima, por un lado. Acá hay muchas. Yo me acuerdo cuando estudiaba fármaco me hacían estudiar todas estas, es al cohete. Pero nos vamos a acordar aunque sea estas, porque se utilizan mucho. Ceftriaxona, que se puede dar por vía intramuscular o endovenosa, muy utilizada. O cefotaxima, que se puede utilizar solo por vía endovenosa. Acá dijimos amplía la actividad a enterobacterias, no tienen actividad contra pseudomonas y son potentes inductores de beta-lactamasa. Las indicaciones entonces van a ser básicamente infecciones hospitalarias, una neumonía aguda de la comunidad. Acuérdense, una neumonía de la comunidad que se trata por vía ambulatoria se le puede dar amoxiclavulánico. La interna le podría dar ampicillin, pero si está complicadita le puede dar ceftriaxona. Una meningitis, porque toma bien a las neiserias. Una infección por gonococo. Las infecciones por gonococo se tratan con ceftriaxona, una dosis intramuscular de ceftriaxona, una peritonitis bacteriana o una infección en una embarazada que esté complicadita. Vamos a diferenciar en las cefalosporinas de tercera generación a la ceftazidima. La ceftazidima, la gran diferencia es que toma pseudomonas. Esa es la enorme diferencia, y entonces las indicaciones van a ser neutropénicos febriles con alto riesgo, hospitalizados, en los cuales puede haber pseudomonas o infecciones por pseudomonas. El cefepime es la cefalosporina de cuarta generación. Básicamente es lo mismo que ceftazidima más ceftriaxona, digamos, o sea, toma muy bien gram negativos, pero toma muy bien también a los cocos y toma muy bien a la pseudomonas. Entonces es una droga que debe reservarse, es una droga de reserva. Es carita, es una droga de reserva y se utilizará entonces en infecciones hospitalarias complicadas. Y acá tenemos lo que antes se llamaba las cefalosporinas de quinta, que ya no se llaman más. Una es la ceftarolina, que ya dijimos, digamos, la indicación va a ser Staphylococcus aureus meticilino resistente, y las indicaciones aprobadas por FDA son estas dos: infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, y la neumonía adquirida en la comunidad complicada, el neumococo complicado que resiste a todo. Bueno, acá tenemos la ceftarolina. Y el ceftolozano se utiliza también asociado a un inhibidor de beta-lactamasas, y el cefiderocol, que son nuevitos, y que lo que hacen es básicamente se utilizan por infecciones intrahospitalarias graves por gram negativos. No más que esto. Bueno, y de acá
Los carbapenems. Los carbapenems tenemos imipenem, meropenem, doripenem y ertapenem. Carbapenems. Los carbapenems, si se acuerdan, actuaban ahí, son betalactámicos, así que van a actuar exactamente igual que los demás betalactámicos. El espectro lo que tienen es que lo que hacen es un mayor espectro. Toman estreptococos, estafilococos aureus meticilinos sensibles, porque esto acá el resistente son betalactámicos, así que no le pegan. Anaerobios, gram negativos, o sea, básicamente le pegan a todo, excepto al estafilococo aureus meticilino resistente. Podemos usarlo ampliamente. El mayor problema es la resistencia, la producción de de carbapenemasas, se llaman, que los hacen muy resistentes, y las diferencias entre ellos son: el imipenem se utiliza asociado a cilastatina. Cilastatina lo que es el imipenem lo degrada una enzima que está en el túbulo contornado proximal, en el ribete en cepillo, ahí en el túbulo contornado proximal, y la cilastatina inhibe a esa enzima, y entonces aumenta la vida media del imipenem. Entonces se da imipenem cilastatina, no es más que eso. No le pega a la pseudomona, sí le pega al enterococo, le pega aceptablemente bien al enterococo, pero tiene un problema que es, lo habíamos dicho al principio, mayor riesgo que los demás betalactámicos de convulsiones. Entonces, ojo en pacientes que tienen riesgo de convulsiones o que tienen meningitis. El meropenem, en el meropenem se puede indicar en ese caso infecciones centrales, digamos, uno le dio una ceftriaxona, con ceftriaxona no anduvo, bueno, quizás podría andar con esto, podría ser una indicación. Pero cubre mejor la pseudomona, la diferencia es esta, no cubre el enterococo, y el ertapenem lo diferenciamos porque se puede dar por vía intramuscular. Se lo da una vez por vía intramuscular, pero no toma pseudomona, no toma enterococos. Disminuye el espectro de acción. Bueno, estas son las indicaciones, básicamente infecciones intrahospitalarias graves, neutropénicos febriles, sepsis. Y vamos a terminar con este, que es el Astronam, es el único monovactam, así que los voy a hacer un poquito felices con esto. El mecanismo de acción es el mismo que el otro. El espectro es similar al de ceftazidima. Esto es lo único que se tiene que acordar. Ceftazidima, ¿qué pegaba? ¿A quién le pegaba? Era una cefalosporina de tercera, que a diferencia de las otras, le pega a las pseudomonas. Y esto es lo mismo. Muy activo contra pseudomona aeruginosa, sirve para enterobacterias, y no tiene actividad contra cocos, gram positivos y anaerobios. Bien, y entonces es una alternativa en infecciones graves por gram negativos. Básicamente cuando estamos pensando en infecciones por pseudomonas. Así que creo que con esto espero... Sí, con esto terminamos. Con lo cual, perdón, una última cosita que les había pedido que me recuerden, que es ¿con qué tratamos a esta chica Yamila? Con amoxicilina. Amoxiclavulánico. Con amoxiclavulánico. ¿Por qué? Porque acá ahora la cuestión es esta. Yo les tomo final, les voy a preguntar siempre por qué. ¿Por qué amoxicilina o por qué amoxiclavulánico? Hay dos alternativas. ¿Alguien tira otra? ¿Una ceftriaxona? Por lo que estuvimos viendo, las ceftriaxonas cuando ya es un poquitito más grave, creo, y había otra más que era cuando estaba, que ya no le das con nada, la pelota le tenés que dar con eso, digamos, en ambulatorio, en casos leves, habíamos visto, le damos amoxiclavulánico. Bien, amoxiclavulánico, ceftriaxona, ¿los tres le pegan al neumococo? Sí. Los tres le pegan, básicamente acá. Amoxiclavulánico probablemente le pegue mejor, porque neumococo se clasifica en sensibilidad baja, intermedia o alta. Entonces podría. Pero en principio, la mayoría de los neumococos son sensibles a amoxicilina. Y una neumonía de la comunidad, en una piba bien parada como esta, por más que fume 1 o 2 cigarrillos diarios, no se le juega la vida. Entonces podríamos empezar con amoxicilina, aceptando que haya un porcentaje de resistencia. No podríamos hacer lo mismo si estuviera séptica, digamos, ahí no puede jugar. Pero acá decir, bueno, empiezo con amoxicilina. Amoxiclavulánico, el problema es que va a producir mucho más resistencia. Este es el gran problema. Entonces empezamos con amoxicilina. Luego, bueno, una opción, no sé si está más o menos comprometida, o si estoy pensando que tiene anaerobios, por ejemplo. Más bien, digamos, ¿quién podría tener anaerobios? ¿Quién podría tener una neumonía por anaerobios? Una paciente internada, por ejemplo.
No, una paciente internada pensaría que podría tener una pseudomona, no una anaerobia. ¿Cómo? Los que tienen problemas de deglución. O sea, ¿y quiénes tienen problemas de deglución? Las personas que tuvieron una ACV, Las personas que tuvieron una ACV, los que pierden la conciencia, un alcohólico, un alcoholista que pierde conciencia, los que tuvieron una ACV, los que tienen convulsiones, esos pueden deglutir y, digamos, pasar anaerobios a la vía aérea, y ahí tengo que cubrir con amoxiclavulánico. Esa sería la indicación de amoxiclavulánico, pero si no, con amoxi solo, en ella estoy bien. Que fuma, sí, fuma, listo, no tiene EPOC, no tiene nada, fuma un poquito. Sigo cubriendo con amoxi, ¿está bien? Esto es más o menos lo que vamos a pedir a partir de ahora, a partir del práctico que viene. Les vamos a tirar casos y van a tener que ir al germen, las características del huésped y pensar en este espectro y decir, bueno, le voy a dar el que menor espectro tenga. Porque después, básicamente, los beta-lactámicos, los efectos adversos son muy similares. Pero lo que diferencia es la posibilidad de generar resistencias. ¿Está bien? Bueno, un gusto verlo.